Profe, Hola Nicolás, ¿qué tal? buenas tardes, profe. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Estoy un poco afónico, así que ténganme paciencia con la voz. Andaba un poco engripado, así que me cuesta un poquito hablar, pero vamos a intentar dar un par de ejercicios. Cualquier cosa, si no se entiende o no se escucha bien, por favor, habiliten su micrófono y voy a tratar de repetir o explicar de otra forma. Habrán encontrado allí en la página eh, en el sitio de Análisis Matemático 2, que yo les he incluido un video explicativo sobre uno de los temas que vamos a abordar esta tarde, que se relaciona con la aplicación y el estudio y la obtención de lo que es el rotor o el rotacional. Eh, si nos da el tiempo, creo que hoy vamos a tener bastante tiempo, así que vamos a tratar de verlo juntos también y después yo les indico el lugar exacto en donde acceder al videíto, ¿sí? Voy a compartir pantalla y vamos a continuar con las actividades que quedaron pendientes. Siempre estamos trabajando sobre el trabajo práctico número 3, derivadas. Chicos, ¿se ve en pantalla el trabajo práctico 3, derivada? Sí, profe. Dale, empezamos. Bueno, habíamos visto ya en nuestra primera clase lo que era derivadas parciales, las actividades relacionadas con el ejercicio número 1. Creo que a esta altura ustedes ya lo manejan bastante bien. Voy bajando a la actividad que vamos a desarrollar, que se titula, cuya breve introducción ya vieron con el profe Gustavo también y habían visto conmigo la semana pasada, que es divergencia y rotor o rotacional. El ejercicio 2, haciendo un recuento, vimos más derivadas parciales, pero haciendo lo que es el proceso de derivación sucesiva. Es decir, dada la derivada de una función, la volvíamos a derivar con respecto a la misma variable o a la variable cruzada. En este caso, era lo que llamábamos derivadas parciales cruzadas sucesivas y aplicábamos el famoso teorema de Schwarz, que siempre y cuando la función era considerada como o clasificada como continua, obteníamos que esas derivadas cruzadas debían tener el mismo resultado, la misma ecuación. Voy siguiendo con el trabajo práctico. El ejercicio número 3, también que ya hemos desarrollado con ustedes, hablaba sobre derivada direccional. La gran diferencia con derivadas parciales sucesivas era que las derivadas parciales sucesivas lo hacíamos en la dirección tanto del eje cartesiano X o el eje cartesiano Y, porque eran los dos ejes, digamos, que contenían al plano en donde se encuentra el dominio de la función. De acuerdo a lo que habíamos desarrollado en nuestras primeras actividades relacionadas con el estudio del dominio de la función, trabajo práctico 1, y la utilización y la obtención del valor del límite también. La gran diferencia y lo que estamos descubriendo ahora y aprendiendo como algo novedoso aquí en Análisis 2 era obtener la derivada en la dirección indicada por, y valga la redundancia, por la dirección de un vector. A eso le llamábamos derivada direccional, en la dirección del vector B o en la inclinación del ángulo alfa. Lo podíamos calcular tal cual como vimos en la actividad 3 a través de una fórmula de cálculo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esta fórmula de cálculo tiene obviamente una obtención y un proceso demostrativo de obtención que lo habrán visto con el profe Barreto. Nosotros directamente lo utilizamos para resolver situaciones problemáticas, digamos. La actividad número 4 también ya la hemos desarrollado la semana pasada, justamente. Y hemos visto la utilización del operador Nabla como una poderosa herramienta que aplicada a un campo escalar, de acuerdo a lo que habíamos charlado,
obteníamos un vector, y ese vector me indicaba la dirección y la intensidad de máximo crecimiento de esa función que estaba representando un fenómeno físico. De eso se trataba la actividad número 4, que se titulaba gradiente. Hemos resuelto esa actividad que ustedes están viendo en pantalla, la tienen resuelta. Sigo avanzando. La actividad 5, esto sí, lo desarrollamos juntos, la actividad número 5. Creo que el primer ejercicio nada más lo vimos juntos, el ejercicio siguiente lo vieron con el profe Medina el día lunes, y hablaba más de derivada direccional, pero aplicando el operador Nabla, digamos, siempre y cuando conocíamos las componentes del vector B. Y también le adicionábamos el punto en donde queríamos considerar el valor de la derivada. Esto también lo hemos resuelto la clase pasada. Y la clase de hoy vamos a trabajar juntos en el ejercicio número 6, que vos estás viendo allí en pantalla, ¿no? Así que si están tomando nota, vamos a remarcarlo allí. Vamos a ver juntos a qué le llamamos divergencia, a qué le llamamos rotor, y el lunes van a ver con el profesor Medina, van a ver a qué le llaman laplaciano. El ejercicio número 6 entonces me pide, como dice el enunciado, hallar la divergencia de los siguientes campos vectoriales. Antes de ingresar de lleno en la resolución y la obtención del práctico, es necesario hacer una recapitulación, digamos, de los contenidos que han visto detalladamente con el profe Barreto, como siempre. Y tienen una buena introducción en la página 359 del libro Rabufetti, volumen 2, Introducción al Análisis Matemático. Ustedes esto ya lo tienen bajado. Y de la lectura que van a realizar vamos a recordar lo que nos había indicado el profesor Barreto, y que hemos remarcado la clase pasada en esa breve introducción teórica que vimos también conmigo. ¿Se acuerdan del apuntecito que les dije que les iba a subir? Bueno, está allí ya accesible en la página. Ya les voy a mostrar, para los que estuvieron ausentes, les voy a mostrar en dónde pueden bajar el resumen de operadores. Y de esa charla que mantuvimos la clase pasada de la aplicación del operador Nabla, obteníamos este gran concepto que es lo que vamos a utilizar en esta tarde. Cuando nosotros queremos calcular o necesitemos calcular el valor de la divergencia de una función f, podemos decir que puede obtenerse ese valor que se está buscando para resolver una situación problemática, por ejemplo, como la aplicación del operador Nabla nuevamente, pero como un producto escalar y aplicado esto ya no a un campo escalar, sino a un campo vectorial. El campo vectorial lo vamos a indicar con la letra F mayúscula. Y su resultado va a ser un escalar. Esto es lo que nosotros va a primar para poder comprender qué es lo que se está buscando, cómo se lo va a hacer. Fíjate vos que lo vamos a aplicar el operador Nabla. Otra vez la resolución va a ser la obtención de derivadas parciales, pero de cada una de las componentes que, y valga la redundancia, que componen esa función vectorial f. De eso se está tratando. Entonces esta definición, allí yo les voy a compartir en el chat, para que ustedes después tomen nota, lo tomen de ahí. Este es el concepto que va a primar, ahí ya está compartido en el chat, que va a primar entonces para obtener la divergencia. Esto también está bastante bien explicado en esta bibliografía, yo hice una captura de una de las notas del libro que le estoy mostrando en pantalla.
El libro se titula El cálculo, yo ya lo he presentado en la clase pasada, creo que alguno de los compañeros ya se puso a buscar, lo puede buscar por este autor, Luis Letoy. Es un muy buen libro de análisis matemático, tiene algo de geometría analítica, y van a encontrar esta definición en la página 1085. Entonces este es un aporte más que les va a servir a ustedes como para ir nutriéndose más aún en análisis matemático 1 y análisis matemático 2. Esto le voy a poner también ahí en el chat, por ahí si alguno estuvo ausente y no está enterado de esta bibliografía, esto lo habíamos presentado en la clase pasada. Búsquenlo por autor, Luis Letoy, en internet, y lo van a poder bajar, ¿sí? Bajen ese libro, es muy bueno, tanto para análisis 1, análisis 2 y algo de análisis 3 que van a tener dentro de poco tiempo también con el profe Barreto, les va a ser muy útil. Y acá está la definición, obviamente no está la discusión teórica, no está la obtención de la fórmula, pero fíjate vos en pantalla que te está indicando que f en este caso es una función vectorial, dice que es un campo vectorial como te está indicando allí la definición. Ahí lo vamos a marcar acá. O sea que f es un campo vectorial, cuyas componentes, acá en esta bibliografía utiliza la letra M mayúscula, N mayúscula, R mayúscula. Va a tener una serie de ecuaciones, digamos, que se relacionan con las variables x y z, por ejemplo. Pueden ser más variables, si algunos preguntan, ¿pueden ser de 2 variables nada más? Sí, pueden ser de 2 variables. ¿Pueden ser de 3 como te indica la fórmula? Pueden ser de 3. ¿Pueden ser de más variables? Sí, puede ser también de más variables. Obviamente, estas ecuaciones van a ser parte de funciones escalares, de campos escalares, perdón, en la dirección y, en la dirección J y en la dirección K. Quiere decir que a través de demostración y la obtención de fórmula de cálculo, lo que vamos a utilizar nosotros siempre va a ser la fórmula de cálculo. Vamos a decir que la divergencia de ese campo vectorial F va a ser la suma de las derivadas parciales, fíjate vos, de la primer componente respecto de X, de la segunda componente respecto de Y, de la tercer componente, R en este caso, del campo vectorial, respecto solamente la variable Z. Esto es distinto al cálculo, fíjate vos que vimos en la clase la semana pasada, cuando veíamos gradiente, que aplicamos el operador gradiente para cada uno de los elementos que componían la ecuación, pero de un campo escalar. Ahora es un campo vectorial y cada una de sus componentes, en la dirección Y, en la dirección J, en la dirección K, son derivados respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, y vale la redundancia respectivamente. Esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que el resultado al que vamos a llegar, siempre y cuando se indiquen las coordenadas del punto, como vamos a ver dentro de un ratito en una actividad, te va a dar un escalar. Y ese escalar tiene un significado físico. Vamos a recordar un poquito, por ahí si alguno estuvo ausente. Tiene un significado físico. A ver si puedo ir a la página. Les voy a mostrar allí directamente dónde está el material. Chicos, ¿se ve la página Análisis Matemático 2? Sí, profe, sí. Dale, dale. Bajamos. Ustedes ya saben lo que estaban presentes. Por ahí si alguno no estuvo. Fíjense, si alguno no estuvo presente en la clase pasada, donde dice unidad 2, diferenciación, unidad 3, extremos relativos. Hay un gráfico ahí demostrativo tridimensional de derivadas parciales. Está la presentación que hemos visto en las anteriores 3 clases. Y acá hay un pequeño puntecito, es un aporte que le estamos dando. Acuérdense que se llamaba operadores, es un resumen bien sintético de lo más resumido que hay. Y tómenlo eso con pinza nada más de lo que ustedes deberían conocer
para encarar estos trabajos prácticos. Bueno, esto es lo que yo le había proporcionado. No se queden solamente con eso. Después lo amplían con sus libros, con los apuntes del profe Barreto, los apuntes de clase. Lo que le quería mostrar nada más es que cuando vean ese apuntecito, allí está la aplicación del operador Nabla y las combinaciones, cuando tenés un gradiente, cuando tenés una divergencia y cuando tenés un rotor, que era lo que, los dos temas que vamos a tratar de desarrollar con ustedes para ahora en los problemas y ejercicios prácticos. Entonces, la clase anterior habíamos dicho que cuando el operador Nabla se combinaba con un campo escalar, y esa es la gran diferencia, porque a veces un examen por ahí uno duda, vos tenés que identificar que ese operador Nabla siempre es el mismo, ¿sí? Es un operador matemático, está un poquito más arriba, ahí está el operador Nabla, que nosotros lo estamos combinando con un campo escalar, que es un producto escalar, en este caso, y el resultado te da un vector. El gradiente era un vector, y ustedes ya recontra saben que ese vector te indica el máximo crecimiento, y con la intensidad que te indica la magnitud del vector, del fenómeno que te está reproduciendo ese campo escalar. El fenómeno físico sería representativo de esa función. Bueno, lo que vamos a ver esta tarde, y esto es lo que yo te quería mostrar, es que ese operador Nabla otra vez entra en juego, pero combinado con un campo vectorial, como recién te mostraba, el libro de Louis Letoile, y la combinación de esto te da la divergencia. La divergencia es un escalar, anótalo allí en tu cuaderno, en tu apunte, y seguramente el profe Barreto te lo habrá dicho. Lo que vimos la semana pasada, cuando obteníamos un gradiente, con seguridad tu respuesta es un vector. Ahora, el operador Nabla combinado como producto escalar sería de un campo vectorial F, el resultado va a ser la divergencia. Y la divergencia que te va a decir el profe Barreto, y vos le decís que es un escalar. Siempre y cuando conozcas la ubicación del punto. Las coordenadas XY o las coordenadas XZ. Si tengo más variables, X, Z, W, etc. ¿Se entiende? Y ya que estamos, les muestro lo que habíamos dicho la vez pasada también y habíamos charlado, es que ese mismo operador Nabla, con ese mismo campo vectorial, ya vamos a ver dentro de un ratito, pero realizando un producto vectorial, ya no se obtiene un escalar, sino que se va a obtener nuevamente un vector. Es un vector rotativo, es lo que nosotros llamamos rotor. Te va a indicar el lugar y el valor de ese vector que está rotando con respecto a un determinado eje. Entonces ese producto vectorial, ahora allí sería un producto vectorial, es una actividad matemática en este caso, de combinación de ese operador Nabla en función al campo vectorial, te va a dar un rotor. Y el rotor es un vector. Vuelve a ser un vector allí, chicos. Bueno, seguía el apuntecito y ahí hablaba de la divergencia. A esto quería llegar. Fíjate vos que esto está extraído de otra bibliografía. Fíjate vos que Louis Letoile habla de las componentes de un campo vectorial con las siglas, no sé si recordás recién la definición, y vos lo tenés allí en tu guía de trabajos prácticos. A esto le llamaba componente M, a esto le llamaba componente N, y a esto, si mal no recuerdo, lo llama componente R o P. Depende de los libros. Acá, este libro lo llama componente F en la dirección X, componente F en la dirección Y, componente F en la dirección Z. Otros libros lo llaman, y de hecho vamos a usar el práctico así, para no ir confundiendo, lo llamamos F1, lo llamamos F2, o componente 2, y a esto lo llamamos F3. Te estoy mostrando solamente las simbologías que utilizan la mayoría de los libros. El Raufetti 1 y el Raufetti 2, por ejemplo, tiene una simbología, que es la que vamos a utilizar nosotros, F1, F2, F3. El Apóstol tiene FX, FY, FZ, y el Letoile, que yo te estaba mostrando recién, llama a las componentes
del campo vectorial F, lo llama MNIR. O sea que son formas de nombrar nada más. Pero fíjate vos que la fórmula es exactamente la misma. O hacemos aplicar el operador nabla sobre el campo vectorial F, y se obtiene como derivada parcial de cada una de las componentes. Fíjate, la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, respecto a las variables X, Y y Z. Y esto tenía un significado físico. Y esto es lo que quería compartir con ustedes para que conceptualmente, a medida que uno va haciendo la actividad, ya vaya comprendiendo en dónde lo va a utilizar. Yo le había dicho que tanto gradiente como divergencia y rotor son herramientas de cálculo que nos proporcionan el análisis matemático a nosotros que vamos a ser ingenieros y nos van a acompañar durante diversas situaciones problemáticas en nuestra vida común y corriente. El gradiente ya lo conocen, ya lo aplicaron y ya lo van a utilizar. Lo van a utilizar en las asignaturas que van a cursar más adelante, en los problemas con los que se van a presentar y tratar de resolver en su vida laboral también. Algunos, no digo todos, pero a algunos de ustedes les va a tocar trabajar con esto. ¿Y la divergencia dónde se aplica? Bueno, tanto la divergencia como el rotor y el gradiente son muy utilizadas. Ahora que van a ser que ustedes son estudiantes, lo van a utilizar acá dentro de poco tiempo en Física 2, en Física 3, cuando empiecen a trabajar con fluidos. Fíjate vos que Física 2 habla mucho de fluidos y de termodinámica, y yo quiero conocer, por ejemplo, la tasa de variación de movimiento de algún tipo de fluidos, o lo que se denomina flujo de materia. Entonces vos lo que haces como ingeniero es haces un balance entre lo que sucede a la entrada y a la salida de un determinado mecanismo o un tubo de flujo, y esa diferencia o ese balance de materia, insisto, o cantidad de fluido, como vos quieras llamarlo, nos proporciona en forma infinitesimal, el cálculo infinitesimal, lo llamamos por eso para utilizar la herramienta divergencia. Es decir, que la divergencia me va a dar un número, y ese número te da lo que es el balance del flujo de materia, o el balance de cantidad de fluido entre dos estadios de ingreso y egreso de un determinado tubo de flujo, por ejemplo. Esto lo vamos a utilizar mucho dentro de poco tiempo acá en Física 2, puede ser con energía eléctrica, a eso me refiero, lo vas a utilizar en Física 3, y en las materias, por ejemplo, muy afines a fluido, que son obviamente, que vos vas a tener dentro de poco tiempo, cuando estés cursando tercero o cuarto año, vas a ver mecánica de fluidos o hidráulica, no sé cómo la llaman ahora la materia, pero bueno, es una materia específica que trabaja solamente con los fluidos. Y vas a utilizar mucho el concepto de divergencia, porque la divergencia es un operador matemático entonces que me determina, yo tengo que saber por ahora como estudiante y futuro ingeniero, una herramienta muy útil de cálculo para conocer precisamente, con gran precisión, a eso me refiero, el balance o el flujo de materia, la cantidad de fluido. ¿Y eso dónde está escrito? Está escrito aquí la definición en la primera viñeta. Fíjate vos que si F tendría que ser con F mayúscula, te voy a corregir después esto. Dice que representa un flujo de materia. Sus derivadas te está indicando cómo varía el flujo de la materia en función a la dirección del eje coordenado. Fíjate, los ejes coordenados en este caso son X, Y y Z, si estás haciendo el estudio tridimensional. Entonces, la divergencia te da esa variación de materia o cantidad de fluido, como te estaba diciendo. Te da la diferencia entre las salidas y las entradas por unidad de volumen. Entonces, estos son elementos de cálculo muy útiles para nosotros que vamos a hacer y que ya somos casi prácticamente ingenieros, y lo vamos a utilizar entonces asiduamente. Y después tiene una serie de conceptos físicos
Son aportes nada más que yo le estoy dando de mi experiencia, porque yo he transitado también así como ustedes, como alumno, y le estoy adelantando nada más los elementos con los que ustedes se van a enfrentar cuando asistan a esas asignaturas afines como termodinámica, como física 2 o como mecánica de fluidos. Y desde mi humilde aporte, desde la asignatura de análisis matemático 2, lo que tratamos es ya de ir haciendo un nexo entre la operación puramente matemática que vamos a ver esta tarde y ya ir interpretando cómo aplicaríamos a funciones que representan fenómenos de movimiento de fluidos y ir comprendiendo ya lentamente que ese resultado tiene un significado físico. Tiene un significado ingenieril. Cuando decimos físico o matemático, y nos incumbe a nosotros, ¿sí? Nos incumbe a nosotros los ingenieros. Entonces, de todo lo que estábamos hablando, el valor que vamos a obtener esta tarde de la divergencia de un campo vectorial, siempre y cuando aplicamos el operador Nabla, vas a obtener un número, vas a obtener un escalar. Si ese escalar, fíjate vos lo que dicen las interpretaciones básicas de divergencia. Te está diciendo que si vos tenés un flujo de fluido y la divergencia te da un valor negativo, te está diciendo eso, significa que ese fluido o esa porción de fluido se está comprimiendo. Entonces en ese caso ahí lo que se denomina en ingeniería hay un sumidero. En cambio, si este número, que va a ser el resultado que vamos a obtener esta tarde, con una de las actividades, insisto, si ese número te da un valor estrictamente positivo, decimos que esa porción de fluido se está expandiendo. Por lo tanto, vamos a decir entonces que en ese sector, o en esa ubicación, o en ese punto, como vos quieras decir, para ese campo vectorial, que representa el flujo de movimiento de un tipo de fluido, hay una fuente. Hay una erupción, en este caso, de fluido. En cambio, la tercera posibilidad de resultado que podríamos obtener es que si la divergencia, ese número, insisto, ese número que vamos a obtener, te da un valor igual a 0, un valor nulo, vamos a decir que el fluido, en este caso el dominio del campo del fluido, como dice allí la aseveración, lo podemos identificar como un flujo incompresible. Es decir, que no hay expansión ni compresión del fluido, es decir, que no hay fuente ni sumidero. Esas son las interpretaciones físicas que nos gustaría a nosotros que ustedes vayan de a poquito incursionando, cosa que cuando asistamos ya a esas asignaturas afines, por lo menos recuerden que en análisis 2, aparte de la operatoria, que es lo que van a aprender esta tarde, la operatoria matemática, ya tengan un cierto grado de interpretación de qué es lo que están sucediendo al aplicar estas ecuaciones, estas operaciones matemáticas. Allí tienen gráficos indicativos de lo que es fuente y sumidero. Y bueno, luego viene la presentación del rotor. Pero bueno, volvamos al práctico y vamos a intentar resolver una de las actividades. El ejercicio, estamos en el ejercicio número 6. Fíjate vos que el primer ejercicio, lo he llamado ejercicio 6A1 sería, es un ejercicio que está resuelto. He hecho captura y he hecho un recorte allí de la página de ese libro. Creo que en la página, ahí está la página 1087. Es un ejercicio resuelto. Después ustedes lo vuelven a rehacer. Yo le indico, cuando ustedes tienen un ejercicio resuelto, yo como alumno lo que tengo que hacer es volver a hacer el ejercicio y verificar realmente si lo que está escrito en el libro está bien resuelto o mal resuelto, porque puede suceder también que en alguna página esté mal resuelto, y si no coinciden tus resultados, me hablas a mí o le hablas a Medina, al profe Medina, ¿por qué no estamos coincidiendo con los resultados? ¿Sí? Esa tarea yo como alumno lo tengo que hacer. La facilidad que yo tengo, o la ventaja que yo tengo, es que ya estoy observando allí el desarrollo y el resultado final, digamos, ¿viste? Esa es la ventaja que vos estás teniendo al tener un ejercicio allí resuelto.
Pero la mecánica me sirve a mí como elemento de aprendizaje y tengo el resultado allí para poder observar si realmente estoy llegando o no al resultado cierto. Vamos con el ejercicio 2. Vos tenés allí en tu guía de trabajos prácticos, entonces ejercicio número 6, actividad 2. A2 dice. Fíjate vos que es una función de 3 variables. Esa función, recordamos, de acuerdo a lo que vimos en esa breve introducción teórica, tanto la semana pasada como hoy también, hemos visto entonces que esa función ya no es un campo escalar, sino que es un campo vectorial, es una función vectorial. Y está dado por la ecuación que vos estás viendo allí en pantalla. Dice x cuadrado por z en la dirección y al cubo z al cuadrado menos x en la dirección j, xz al cuadrado menos y en la dirección k. Y me da las coordenadas del punto. Yo tengo que hallar la divergencia en un determinado punto, es decir, que vamos a obtener un resultado particular en el punto 1, 2, menos 1. Recordamos lo que vimos en la teoría. Decimos entonces que la divergencia de ese campo vectorial va a ser la derivada parcial de la componente 1 respecto de x, la derivada parcial de la componente 2 respecto de y, la derivada parcial de la componente 3 respecto de z. ¿Quiénes son F1, F2 y F3? Y bueno, son cada una de las componentes del campo vectorial. Esto es, de acuerdo a lo que vimos recién en la teoría, esto es lo que llamamos F1, o en los libros figura como letra M, o en otros libros figura como F de X. Yo les muestro toda la alternativa porque después por ahí termina la clase y cada uno de ustedes elige la bibliografía con la cual quiere trabajar. Entonces, para indicarles las formas más comunes en que llaman los libros, los distintos libros que hay, a las componentes del campo vectorial, yo ya les estoy indicando las distintas alternativas con las cuales ustedes van a convivir en su lectura, digamos. A eso me refiero. Bueno, de igual manera, la segunda componente del campo vectorial, esto es un campo escalar F2 en la dirección J, ¿sí? Que algunos libros lo llaman N y otros lo llaman FI, es exactamente lo mismo. Les pongo todas las alternativas. Y la tercer componente, bueno, muy fácil, es lo que está allí entre paréntesis, x cuadrado, x por z al cuadrado, perdón, menos y. Esto es lo que llamamos F3, o lo llamamos P, perdón, P o R, algunos lo llaman R, o también puede ser FZ. Insisto, esto algunos lo llaman P o lo llaman R. Algunos libros lo llaman P o lo llaman R también. Entonces esto es una P, una FZ o R también. Algunos lo llaman R. Depende entonces de la bibliografía con la cual ustedes trabajen. Pero la fórmula es exactamente la misma. No sé si están entendiendo. Fíjate, bueno, entonces yo cada una de las componentes, a diferencia de la divergencia, tengo que obtener la derivada parcial de cada componente, de la primera, de la segunda y de la tercera, respecto solamente a una de las variables. Acá es respecto a la variable x, el segundo término a la variable y, el tercer término a la variable z. Acá está, copio nuevamente la definición que dicen los libros, dice entonces que la divergencia... Sí, te escucho. Una consulta. Y siempre tendría que ser así en ese orden, que el primero sea de la variable de x, la segunda con la variable y así. Claro, lo que vos me estás preguntando es
supongamos que esta es la componente 2, ¿no es cierto? Sí, Esto es F2. Si yo estoy habilitado para derivarlo con respecto a otra variable que no sea la y en este caso, ¿no es cierto? Si yo lo puedo derivar respecto de z o lo puedo derivar con respecto a x, y no, porque la divergencia en este caso, lo que se hace es aplicar el operador nabla y del resultado de ese producto escalar, la derivada de cada componente se deriva, como vos estás viendo allí en la fórmula, con respecto a la variable de la componente que estaba asignada dentro del campo vectorial. No sé si fui claro. Entonces, fíjate, la primer componente está en la dirección y. Quiere decir que la dirección y es el versor, digamos, que corresponde a la variable x. ¿Te acordás de eso, no es cierto? sí, sí. El versor j es un vector unitario que te indica la dirección del eje coordenado y. Es decir, que la variable que va a primar aquí va a ser la variable y, ¿no es cierto? Y el versor k, obviamente, es un vector unitario que te va a indicar, o que va a actuar, mejor dicho, en la dirección del eje coordenado z. ¿Se entiende? Entonces, está bien lo que dice ahí la compañera. Entonces, yo tengo acá las componentes F1, F2 y F3. Esta es la F3. Entonces, ahí estamos viendo claramente, y está bien, está muy buena la pregunta que ella hace. Entonces, si esta es la componente, la ecuación representativa de la componente del campo vectorial, esa componente en la dirección y, es decir, que la variable que va a primar en este caso, y la variable de estudio es la variable x, su derivada tiene que ser respecto de x. ¿Se entiende? No se pueden cruzar las componentes. Con respecto a nuestro versor, el que tengamos. Claro, ahí presta atención, exactamente, respecto al versor. Y viste que acá se ve claramente también, acá el versor es J, quiere decir que te está indicando que esta componente actúa en la dirección del eje Y. Siempre y cuando trabajemos con 2 o con 3 ejes, van a aparecer entonces los versores IJ. IJ, y si aparecen las tres direcciones, va a aparecer el vector K, el versor K. Perfecto, gracias. Entonces, ahí lo que estamos viendo es la famosa aplicación del producto. Acá está, si pueden tomar nota, acá lo que hacemos es la aplicación del operador nabla como un producto escalar. El producto escalar del operador nabla con el campo vectorial F. Y habíamos visto entonces que los elementos que componen el operador nabla son los que te están indicando allí en pantalla, y las componentes de lo que estábamos charlando recién ahí con la compañera del campo vectorial F son F1, F2 y F3. Entonces la divergencia entonces es la obtención de un escalar. El resultado va a ser un escalar. Es lo que tenemos que ir tomando nota. En base a eso, vamos a intentar resolver. Fíjate, acá lo único que hago es copiar la ecuación representativa de ese campo vectorial. Entonces, esto que te estoy marcando acá va a ser F1, o M, o Fx, como quieras llamarlo. Esto que te estoy marcando acá va a ser F2, la segunda componente, o lo puedes llamar N, con la letra N, digamos, o con las siglas F sub I. Y esto que vos tenés acá es la componente 3, F3, o con la letra P o con la letra R. ¿Se entiende? Entonces, es solamente para nombrar y llamamos nuevamente a la ecuación. Entonces, divergencia del campo vectorial F, insistimos, va a ser la componente 1 derivado parcialmente respecto de X, componente 2 derivado parcialmente respecto de Y, más componente 3
derivado parcialmente con respecto a la variable z. Entonces ahí ya tengo bastante bien ordenado y lo que hago es solamente aplicar esta fórmula y sustituir. Insisto, esto es F1, fíjate vos, lo pongo aquí. Aquí está. En lugar de ponerte F1, sustituyo la ecuación para este caso particular. Esto es F1, dijimos. Todo esto es F2. Lo coloco aquí. Voy a hallar entonces la derivada parcial de esa ecuación respecto a la variable y. ¿Sí? Y la tercer componente, que sería F3, lo voy a sustituir para este caso particular y lo voy a derivar parcialmente con respecto a la variable z. O sea que el cálculo otra vez se reduce solamente a calcular derivadas parciales, que es algo que ustedes ya lo manejan bastante bien. Entonces vos observás acá, los resultados vamos a ir trabajando término a término, como siempre. Y fíjate que acá me está diciendo que calcule la derivada parcial con respecto a la variable x de esta ecuación, de x cuadrado z. X es variable, z es una constante, ¿no es cierto? La derivada de una variable o de una función variable con respecto a la constante es la misma constante, z en este caso, por la derivada de la variable. La derivada de la variable en este caso es 2x, ¿no es cierto? Quiere decir que 2xz es el resultado del primer término. Si no coincidimos el resultado, ustedes me avisan, ¿eh? Ustedes vayan haciendo allí en su cuaderno. Vamos con el segundo término. Fíjate vos que tengo que hallar la derivada parcial con respecto a la variable y. Quiere decir que esta y es mi variable. Todo lo que no sea y es constante. Quiere decir que aquí es constante esto y aquí es constante esto. Tanto z como x son constantes. Vamos a derivar el primer término de esa ecuación que vos tenés allí. Y, que es la variable, está elevado al cubo. Entonces es derivada de una función potencial. La derivada de y al cubo es 3 por y elevado al cuadrado por la misma constante. La misma constante es z cuadrado, ¿no es cierto? Se copia tal cual como está, porque esto es constante. Acordate que la derivada de una constante por una función es la derivada de la función. En este caso, la derivada de la función de y al cubo es 3y cuadrado y se multiplica por la misma constante. La misma constante es z cuadrado. Y segundo término, ¿cómo va a ser, chicos? Segundo término tengo una constante. Ahora La cero. derivada de esa constante, sí señor Nicolás, es 0. O sea que allí iría un 0. Acá yo ni lo puse, pero la del resultado, pero obviamente es menos 0. Si quieren agregarlo, le ponen el menos 0. Yo ya no lo puse. ¿Quedó claro eso, no? Ustedes ya derivan bastante bien, así que... Fíjate vos acá el tercer término. El tercer término tengo una ecuación que dice que es x por z al cuadrado menos y la variable es z. Quiere decir que x e y son constantes ahora. Entonces la derivada de esto, en el primer término, a eso me refiero, va a ser bajar el 2 por z por x menos la derivada de y respecto de z es una constante, entonces va a ser 0. ¿Se entiende? Entonces el resultado va a ser 2 por x por z. Quiere decir que esto que vos estás obteniendo allí, y lo dejo allí en pantalla, para que tomen nota, ustedes hicieron también la derivada, si no coincidimos me avisan, lo miramos otra vez. Resume la derivada del campo escalar en las direcciones x, y z. O sea que el primer término te está definiendo la derivada del campo vectorial f en la dirección x. El segundo término te está definiendo la derivada del campo vectorial f en la dirección y el tercer término te está definiendo
la derivada del campo vectorial en la dirección Z. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo las coordenadas del punto, y de acuerdo a lo que habíamos visto en la definición, el valor de la divergencia tiene que ser un número, tiene que ser un escalar. Y esta actividad, si vamos un poquito arriba, tiene las coordenadas del punto. Ahí están las coordenadas del punto. 1, 2 y -1. Quiere decir que de la ecuación que yo he obtenido, esta ecuación que yo he obtenido, ustedes tienen que reemplazar ahora las coordenadas de ese punto asignado. ¿Para qué? Para conocer justamente ese valor del escalar que yo estoy buscando. ¿Se entiende? Entonces pongo, y vamos tomando nota. Digo, la divergencia del campo vectorial F en el punto 1, 2, menos 1, dice eso. 1, 2, menos 1. De la ecuación, fíjate, lo único que hago es copiar la ecuación y voy reemplazando las coordenadas del punto. Vamos a ir viendo. Sería 2 por x, primer término, a eso vamos despacio. Primer término es 2 por x por z. ¿Cuánto vale x? Vale 1, entonces sería 2 por 1. ¿Cuánto vale z? Vale -1. Sería 2 por 1 por -1, primer término. Segundo término es 3 por y cuadrado por z cuadrado. Entonces vamos sustituyendo, las coordenadas del punto sería 3 por y cuadrado, y vale 2 al cuadrado, por -1 que es z al cuadrado. Reemplazamos las coordenadas del tercer término, en este caso son iguales a la primera, ¿no es cierto? Al primer término, sería 2 por 1 por -1. Hacemos el cálculo. Lo hago mentalmente o con calculadora, como ustedes quieran. Y ustedes me van a decir el resultado. A ver si coincidimos o no con el resultado que yo he preparado. ¿Cuánto les da eso, chicos? ¿Hay alguien ahí? Profe, ¿no es 8? 8, perfecto. Creo que coincidimos. Ahí con uno de los compañeros ya estamos coincidiendo. Esto yo lo tenía preparado. Quiero que cada uno de ustedes calcule. Y está obteniendo un escalar, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, en la breve introducción teórica que hemos visto conmigo, y seguramente lo han desarrollado bien con el profe Barreto. Estoy obteniendo un escalar. Entonces la respuesta del ejercicio en sí, o del problema en sí, podemos decir, de acuerdo a lo que está escrito allí como respuesta. La divergencia, dice, de la función vectorial f, vamos a agregarla acá, de la función vectorial f, en el punto 1, 2, menos 1, es 8. Esa es la respuesta matemática que vos le das. Pero vos vas a ser ingeniero o no vas a ser matemático. Porque como ingeniero tenés que buscar lo que es la interpretación física de lo que está ocurriendo con un posible problema. Entonces, de acuerdo a lo que hemos charlado esta tarde, fíjate el apuntecito ese que yo te había provisto, o ahí en el libro en el Letoil también habla, o en los libros de mecánica de fluidos también, que vas a estudiar más adelante. Podemos decir lo siguiente, y esto también te lo voy a copiar allí en el chat, como concepto. La divergencia de 1, 2, menos 1 es un escalar. Eso es cierto desde el punto de vista matemático. Ahora, si el campo vectorial F representara, por ejemplo, un flujo de materia, de acuerdo a lo que vimos en esa introducción teórica, sus derivadas parciales indican cómo varía el flujo de la materia por unidad de longitud en cada dirección coordenada. Eso es lo que yo te había marcado del resultado que obteníamos aquí. Estas eran las derivadas parciales en cada dirección del eje coordenado. No sé si se me va entendiendo. Por ello, la divergencia es la variación de materia almacenada o diferencia entre entrada y salida. Eso es lo que le llamábamos nosotros como una tasa de flujo.
Un balance de flujo también lo van a encontrar, por unidad de volumen. En este caso particular, el resultado nos dio 8, y es un valor positivo, lo que nos indica que en ese punto hay una fuente. Lo que nos indica que en ese punto hay una fuente. Y ahí le agregué los gráficos que yo les había compartido a ustedes en ese apuntecito teórico, ¿no? Insisto, ese apuntecito es un mini resumen. Esto yo les voy a poner ahí en el chat, por ahí si no lo copiaron totalmente, o igual, de igual manera, si lo están haciendo manuscrito, les dejo ahí un tiempito para que lo puedan copiar. Ahí ya les puse en el chat, si están en la computadora, lo pueden guardar directamente. Y esa es la interpretación que vos tenés que hacerla como ingeniero, ¿sí? Cada uno de los cálculos que de ahora en más, vos estás aprendiendo en análisis 2, en análisis 3, que vas a aprender más adelante, en cálculo numérico. No te quedes solamente con la operación matemática y la obtención correcta del resultado. Acordate que vos vas a ser ingeniero y que tanto la matemática como las físicas, que tenemos muchas matemáticas, muchas físicas nosotros en nuestra formación, vos las vas a utilizar como herramientas de trabajo para superar ciertas situaciones problemáticas. Quiere decir que ese resultado tiene un significado. Entonces, lo que yo te estoy adelantando es que esta herramienta, que es el cálculo de la divergencia, vos lo vas a utilizar como un balance de materia, ¿no? O una tasa de flujo, así se lo conoce. Y ese escalar te está representando algo. ¿Quedó claro, chicos? Cálculo de divergencia. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, chicos. Este ejercicio que sigue es exactamente igual. Quiero que ustedes lo practiquen y lo resuelvan. El resultado le va a dar el profe Medina el lunes. Traten de hacerlo el fin de semana y tratar de coincidir el resultado. Y si no coinciden, me hablan por el foro de consultas y vemos por qué no llegan al resultado. Pero proceden de la misma manera. Entonces ustedes ya conocen cómo calcular divergencia. Vamos a ver el tema de rotor. Fíjate el ejercicio que habla sobre rotor o rotacional, así también se lo conoce, o vector rotar, algunos le dicen así. Lo podés encontrar en el libro, en la página 1085, dice, también, del libro Luis Letoy. Eso lo voy a copiar también en el chat cuando hablamos de rotor. Traten de bajarse ese librito. Si alguno está por rendir análisis 1, mire también, tiene bastantes situaciones aclaratorias con respecto al estudio del límite, al estudio de las derivadas, de las integrales. Es una sola variable, por eso les digo. Y luego pasa a n variables, que es lo que nosotros estamos estudiando. Le va a venir bien, chicos. Traten de bajarse ese librito, es muy bueno. Es largo, pero bueno, es extenso. Fíjate vos que cuando hablamos al vector F, al campo vectorial F, o sea, F vuelve a ser un campo vectorial. Y obviamente tiene sus componentes. Fíjate, este libro lo llama componentes M mayúscula, N mayúscula, R mayúscula. Nosotros recién en el práctico lo llamamos F1, F2, F3, y otros lo llaman Fx, Fy, Fz. Exactamente igual. Entonces, si queremos hallar ese producto vectorial, armamos la matriz, digamos, en la dirección Y, en la dirección J, en la dirección K, y colocamos las componentes del operador nabla. Estas son las componentes del operador nabla, en forma ordenada, y estas son las componentes del campo vectorial F. Campo vectorial F o vector F. Y esto ustedes ya lo saben resolver, ¿no es cierto? Esto lo habrán practicado en geometría analítica, seguramente en reiteradas oportunidades. Y para resolver esta matriz, lo que hacemos es, una de las formas de resolver es eliminando filas y columnas.
Si vos querés conocer la componente en la dirección Y, en este caso, anulás filas y columnas en la dirección de Y y haces el producto, o sea, la diferencia de los extremos y los medios, digamos, ¿sí? Haces este por este y obtenés esta ecuación, y haces esto por este y tenés la segunda parte. Esto es la dirección Y. Luego iría un menos, ¿no es cierto?, de lo que sucede en la dirección J. Entonces, para conocer en la dirección J, lo que hacemos es anulamos filas y columnas. Voy a borrar esto. Así. Y si lo hiciera en forma ordenada, sería la derivada parcial respecto de X con respecto, derivada parcial con respecto a X de la componente R, menos la derivada parcial con respecto a Z de la componente M. Pero para que me quede todo positiva la ecuación, invierto el orden de extremos y medios y me queda como resultado lo que vos estás viendo allí en pantalla. Para que esto me quede positivo, insisto, invierto los resultados que vos estás viendo en pantalla y me queda ya ordenado en la dirección J. Y por último, en este producto vectorial, estamos observando que si anulo otra vez filas y columnas en la dirección de K, ahora tengo las componentes de la derivada parcial de la componente N, sería así, respecto de X, menos la derivada parcial de la componente M en la dirección de Y. Y tengo esta otra ecuación. Va a ser una ecuación que yo voy a tener ahí en derivadas parciales. Entonces, ese determinante, nosotros lo vamos a utilizar y lo podemos armar al determinante, o si no, simplemente utilizar esta ecuación de cálculo, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? Pueden tener anotada la ecuación de cálculo directamente, o si no, armar el determinante y resolver eso. Eso ya depende de ustedes, cómo quieran trabajar. Esto también tiene algo de introducción, muy breve también, en el Rabuffetti tomo 2 en la página 359. ¿No? Así que les voy a colocar aquí en el chat también, para que después ustedes en todo caso lo miren cuando termine la clase de hoy. Habla también entonces sobre, exactamente en ese lugar, en la página 359, habla sobre rotor o rotacional. El concepto que tenemos que tener en cuenta es lo que habíamos charlado hoy al comienzo de la clase en el recordatorio teórico, diciendo que el rotor o rotacional se obtiene como un producto escalar, como estábamos viendo recién, un producto vectorial entre el operador nabla y el campo vectorial F. Y su resultado va a ser un vector. Ese vector te va a indicar la tendencia a rotar, como te dice el propio nombre, con respecto a un determinado eje. O sea que dentro de la mecánica de fluido, de la hidráulica en general y la termodinámica, cuando vos haces estudio de fluidos, se generan generalmente en los movimientos de los fluidos, se generan lo que se denominan vórtices, una especie de movimientos rotatorios. Cuando nosotros vamos al río, a un riacho, por ejemplo, se generan esos pequeños movimientos rotatorios. Nosotros le decimos remolinos o giros del agua. Eso se llaman vórtices. Bueno, los vórtices entonces son comunes dentro de lo que es movimiento de fluidos. Yo te estoy explicando solamente la del agua, puede ser un gas también. Y ese movimiento rotatorio en determinados puntos en donde está circulando un fluido se llama rotor. Y la operación matemática o la discusión matemática para calcular esos movimientos rotatorios es justamente lo que estamos encarando esta tarde. Se llama rotor o rotacional. Allí en la página, yo les he colocado, al final de las actividades, les he colocado un pequeño video
bastante, yo no sé si ustedes lo están viendo en este momento y lo escuchan, chicos. Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha, profe. No, profe, no No, se profe. escucha. A ver un poquito, voy a dejar de compartir. Total es cortito, lo podemos ver. A ver, voy a intentar compartir con sonido, sería. A ver si sale. ¿Se escucha sonido ahí, chicos? Ahora sí, profe. Ahí está. Ahí lo Sí, sí. amplío. Miramos un ratito. No va a venir más, ¿sí? Rotacional de un campo vectorial. Para comprender el operador rotacional, consideremos un campo vectorial formado por la velocidad de las partículas en movimiento. Si dentro de dicho campo insertamos un dispositivo que puede girar, el movimiento de las partículas empujará las paletas del dispositivo, haciéndolo girar alrededor de su eje y en la dirección de movimiento del campo, porque hay circulación de campo. Si al eje se le asocia un vector, este representa al rotacional, el cual es ortogonal al plano de máxima circulación. Al colocar el dispositivo en todos los puntos del espacio donde se encuentra definido el campo vectorial de velocidad, se obtiene el rotacional asociado en esos puntos. Se aprecia un ejemplo menos evidente en el campo vectorial formado por la velocidad de estas partículas. En la parte superior, las partículas se mueven más despacio que en la parte inferior. Si colocamos el dispositivo en la misma posición que en el ejemplo anterior, las partículas golpean las aspas con la misma velocidad a ambos lados del dispositivo, y en consecuencia el mismo no se mueve. Si colocamos el dispositivo de esta forma, las partículas no golpean las aspas y tampoco producen movimiento. Si colocamos el dispositivo en el sentido adecuado, las partículas que golpean las aspas más rápido en la parte inferior producen un movimiento que no es compensado por las partículas de la parte superior, las cuales viajan más despacio. De esta forma, obtenemos el rotacional de una forma gráfica. Bueno, esto es más o menos una simulación de lo que significa el rotacional en el sentido estrictamente físico. Vamos a ver entonces ahora cómo se calcula. Volvemos entonces a ver, a intentar compartir pantalla. Vamos a nuestro práctico. Eso me olvidé de decirle, eso está allí en la página disponible para ustedes, lo pueden después mirar y hay otros videos asociados, siempre aquí en la unidad número 2 del sitio de análisis 2, obviamente. Casi al final van a encontrar el videito que recién vimos y van a encontrar asociado a esto otros videos de rotor, rotacional y también de divergencia, ¿sí? Así que pueden después mirarlo tranquilo el fin de semana. Vamos a ver la última actividad que yo tenía preparada para ustedes para hoy. Siempre dentro del ejercicio 6, la actividad B1 es un ejercicio que está resuelto, está en la página 1086 del libro que le estábamos recomendando. El ejercicio está totalmente resuelto, no tiene interpretación física, pero la interpretación física que vos le das es que es un vector, y vos ya estás viendo, de acuerdo a las explicaciones que estamos realizando, qué es lo que te indica ese vector rotacional. Vamos a intentar resolver la actividad 2, la actividad B2, esta que vos estás viendo en pantalla. Es una ecuación muy sencilla, fíjate vos que dice que es 3z al cubo en la dirección y, más la componente 3xz cuadrado en la dirección j, más la componente 4xy en la dirección k. Y eso lo vamos a tratar de determinar su valor de rotor o rotacional
para un punto en particular. Ese punto tiene coordenadas -1, 2 y 0. Como es el primer ejercicio, vamos a cargar, de acuerdo a la fórmula rotacional. Fíjate vos que tenías ahí un determinante, que es el resultado del producto vectorial que estamos intentando realizar, que es la aplicación del operador Nabla con respecto al campo vectorial F. El campo vectorial F tiene sus componentes, insisto, la componente 1, la componente 2 y la componente 3, que es lo que vos estás observando en la última fila de ese determinante. De la operación de esa determinante podemos obtener esta ecuación de cálculo. Yo ya la he copiado directamente de la resolución de ese determinante, y lo único que voy a hacer es reemplazar entonces las componentes en cada uno de los términos que me está indicando. Lo hacemos juntos. Fíjate vos. Si yo quiero trabajar con el determinante, voy a reemplazar entonces en ese determinante, en la última fila que vos estás viendo allí, la componente del campo escalar sería la primer componente, que es un campo escalar de ese campo vectorial. ¿Ese de dónde sale? Y bueno, sale de aquí. Ahí te estoy mostrando, de la ecuación dato. Esto es F1, insisto, vamos a repasar rápidamente. Esto es F2. Y esto es F3. ¿Se entiende eso, chicos? Pongan ahí ustedes con su lapicito, ahí sobre su guía de trabajos prácticos, indique entonces quién es F1, quién es F2 y quién es F3. ¿Para qué? Para poder entonces reemplazar en el determinante F1, F2 y F3. Vamos a reemplazar entonces aquí la primer componente, sería esta, 3z al cubo, ustedes háganlo allí en su cuaderno. Esta es la segunda componente, F2, ¿qué va aquí? Iría entonces 3x por z al cuadrado. Y aquí, en la última fila, última columna de ese determinante, F3, colocamos la componente 4xy. Son todas positivas, ¿sí? Si hubiera alguna con valor negativo, obviamente hay que incluir el signo. Eso ustedes ya también ya lo saben. Entonces ya tomamos nota de eso. Y yo lo único que hice fue entonces reemplazar. Me voy un poquito más abajo, donde ya lo tengo reemplazado. Ahí están. Las componentes del campo vectorial, las componentes del operador Nabla y las componentes IJ y K, que son las direcciones entonces de los ejes coordenados X y Z. Entonces, resuelvo este determinante. Quedan ustedes como quieren hacer, ¿eh? Pueden resolver el determinante, o si no, la resolución de la misma ya está escrita así en la bibliografía. Lo único que yo hice es copiar. Insisto con algo, por ahí si usted al resolver el determinante, esto le da negativo, esto le va a dar invertido. Esto le da como segundo término y esto le va a dar como primer término. Entonces te queda invertido nada más, ¿no? Para que esto sea negativo, tal cual como ustedes aprendieron en las clases de geometría analítica. Yo lo único que hice es colocarle el valor positivo a cada uno de los términos, justamente, y se logra invirtiendo entonces el minuendo y el sustraendo sería. Eso sería lo correcto de ese. Entonces, fíjate, yo observo acá la fórmula y tengo que en el primer término, en la dirección y, es derivada parcial con respecto de y, ¿de quién? De F3. ¿Y quién es F3? Acá está F3. 4xy. Entonces voy a sustituir aquí derivada parcial con respecto de y, coloco allí en mi cuaderno, ¿de quién? De 4xy. Sigo observando la fórmula. Dice menos, coloco un menos ahí en mi cuaderno, derivada parcial con respecto a z, ¿de quién? De la segunda componente. ¿Quién es la segunda componente? Esta, ¿no? 3xz cuadrado. Eso es lo que aparece entonces aquí escrito. Cierro el paréntesis
Fíjate vos, ahí me dice la fórmula de cálculo, y esto está en la dirección y. Vamos con el segundo término. El segundo término dice derivada parcial con respecto a z de ¿quién? De la primer componente. ¿Quién es la primer componente? La primer componente es 3z al cubo, entonces coloco derivada parcial con respecto a z de 3z al cubo. Ahí está. Menos derivada parcial con respecto a x de ¿quién? De la tercer componente. La tercer componente de ese campo vectorial es 4xy, entonces coloco derivada parcial con respecto a x de 4xy. Todo esto en la dirección j. Cierro paréntesis, en la dirección j. Último término, derivada parcial con respecto a x de ¿quién? De la segunda componente. La segunda componente era 3xz cuadrado. Escribo eso en mi cuaderno. Derivada parcial con respecto a x de 3x por z al cuadrado. Menos derivada parcial con respecto a y de f1, dice. Sería la primer componente, es 3z al cubo. Digo entonces en mi cuaderno, derivada parcial con respecto a y de 3z al cubo. Cierro paréntesis, todo eso en la dirección k. Y ya tengo prácticamente resuelto. Fíjate vos que es algo que es conocido por ustedes. Tengo que hacer derivadas parciales nada más. Esto ustedes lo saben hacer. Fíjate, si quiero derivar todo el primer término, lo que está entre paréntesis, voy dividiendo término a término, sería de lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces derivo esta parte. Derivada parcial con respecto a y de 4xy. 4x es constante, y es la variable, ¿no es cierto? Entonces la derivada parcial con respecto a y de 4xy va a ser 4 por x. ¿Se entiende eso? El resultado es 4 por x. Menos. Fíjate acá, siempre trabajando dentro del paréntesis el segundo término. Derivada parcial con respecto a z de 3x por z al cuadrado. Z es mi variable y está elevado al cuadrado, entonces bajo el 2, multiplico por el 3 y me quedaría 6. 6 por x por z. ¿Está bien lo que digo? ¿Qué les parece? Sí, profe. Entonces 6xz sería el resultado de la derivada parcial. ¿Viste qué fácil que es? Tenemos entonces que esas son las componentes en la dirección de y. Tengamos un poquito de paciencia y ya vamos a terminar. Digamos ahora, vamos al segundo término, en la dirección j. El primer término del paréntesis, y tengo que calcular la derivada parcial con respecto a z de 3 por z al cubo. Z es la variable, acuérdate vos. Y como z es variable y 3 es constante, bajo el 3, multiplico por el 3, sería 9 por z elevado a la 2, ¿no es cierto? 9z cuadrado sería el resultado. A ver si es cierto, acá está el resultado. Paréntesis, 9z cuadrado. Anoto eso en mi cuaderno. Vamos con el segundo término de ese paréntesis. Pongo el menos y digo, derivada parcial con respecto a x de 4xy. 4y es constante y x es variable, la derivada de la variable es 1. El resultado sería 4 por y. Y eso es lo que anoto entonces como resultado de la derivada parcial con respecto a x. Ya vamos terminando y decimos que la derivada parcial con respecto a x de esta componente, que es 3xz al cuadrado, era la f2, ¿no es cierto? X es variable, z, 3 y 2 son constantes. Quiere decir que el resultado de esto va a ser 3z cuadrado. Ahí está el resultado. Última derivada, y ya no los canso más, derivada parcial con respecto a y de 3z al cubo. ¿Qué pasa acá? Acá no hay variable, porque 3 es constante, z es constante. ¿Y cómo me doy cuenta? Acordate siempre, acá te puse en color rojo, que la variable es y. O sea que esta ecuación, como carece de variable y, la derivada de esto, ¿a qué va a ser igual? 0.
Sí, señor, es 0. Es 0. Ahí está el 0. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Veo si puedo agrupar algo. Sí, veo si puedo agrupar algo o no. Copio entonces el resultado. Nuevamente digo rotor del campo vectorial F. Para cualquier punto significa de coordenadas X y Z. Es el producto vectorial de nabla por F. Es igual a la primera componente, segunda componente. Y la tercera componente es 3z cuadrado. Eso lo pasé en limpio nada más, ¿sí? Nosotros sabemos, de acuerdo a lo que estábamos charlando ya desde la clase pasada, vimos hoy, seguramente lo hicieron con el profe Barreto, y lo que nos indicaba el video explicativo hace un ratito, es que cuando yo tengo que el campo vectorial representa, por ejemplo, la circulación de un cierto fluido, o una circulación de una cierta cantidad de materia, en cada punto de circulación donde hallemos un valor del rotor o rotacional, ese valor va a representar físicamente un vector. Entonces, en cada punto ese rotor o rotacional es un vector. Para cada punto, y acá es lo que yo quiero hacerte ver, para cada punto de coordenadas X y Z. Para cada punto del espacio. Si yo tengo más variables, obviamente vamos a indicar el valor para más variables. Pero fíjate que esta actividad tiene un caso particular. Este ejercicio te dice que calcules el valor del rotor rotacional en el punto -1, 2, 0. ¿Sí? Eso era condición del ejercicio, exigencia del ejercicio o del problema. Entonces vamos a representar en esta ecuación que hemos obtenido, vamos a representar entonces las coordenadas del punto -1, 2, 0. Colocamos en el resultado, que está pintado allí en pantalla, y digo que en la dirección Y, yo tengo una ecuación que es 4x menos 6xz. X vale -1, sería 4 por -1. Ahí estamos viendo. Después aparece un menos, coloco ese menos. 6 por x por z, quiere decir que es 6 por la coordenada según x menos 1, por z la coordenada es 0. Profe, ¿Sí? creo, o sea, en las consignas, en la actividad, no es -1, dice 1 nada más en las coordenadas. Dice 1 nada más. Sí, Bueno. Bueno, en todo caso, termina la clase de hoy y hacer lo mismo, pero reemplazando la coordenada 1, 2 y 0, ¿viste? Voy a ponerle un negativo ahora para poder entender esta actividad, ¿sí? Acá vos me decís que este es positivo. sí, hay, profe. Bueno. Perfecto. Podemos hacer después con el mismo resultado que vos tenés acá, del rotacional lo obtenido, vas a reemplazar las coordenadas 1 positivo, 2 y 0. Yo me habré equivocado y le puse un menos acá, ¿sí? Pero la explicación es la misma, ¿viste? Reemplazo solamente las coordenadas. Lo hacemos dentro de un ratito, ya te muestro. Pero seguimos acá con -1 que tengo preparado. Y sería más 9 por z al cuadrado menos 4i en la dirección j. Sería 9 por z cuadrado, z es 0, ¿no es cierto? O sea que es 0 al cuadrado menos 4 por i. I vale 2. Más 3 por 0 al cuadrado. Porque dice 3 por z al cuadrado, decía el resultado del rotacional. Entonces estoy viendo acá que todo este término en la primer componente, en la dirección Y, se va a anular, esto se va a anular, todo este término también se va a anular, y toda la componente K se va a anular, porque es 0, fíjate vos que es 0. Entonces eso estoy viendo allí en pantalla y directamente lo cancelo. Ahí lo taché a cada uno de los términos que contienen 0. Y por su efecto multiplicativo, digamos, ¿sí? Entonces, el rotor, trabajando con lo que me había quedado de la no cancelación,
el rotor del campo vectorial F en el punto -1, 2, 0 va a tener coordenadas -4i más -8j más 0k. Pasado esto en limpio, sería -4i menos 8j. Con lo cual vos obtenés ya la respuesta final. Acá la compañera me dice que en la guía de trabajos prácticos que ustedes tienen, figura 1, 2, 0. Cambia el signo ¿no? Lo hacemos rápidamente ahí. Ahí está, 1, 2, 0. Y si vos reemplazás acá sería positivo, acá sería positivo, este sería positivo, por lo tanto, este resultado sería el mismo, pero positivo. Cambia solamente la componente i. Creo que ahí uno de los compañeros dijo. Ahí está. Lo cambio ahí. Abigail, vos era que me avisaste, ¿eh? Ahí está. Abril, dije Abigail, Abril creo que te llamo, perdón. Te cambié el nombre ya, discúlpame. Entonces, este sería el resultado para lo que vos tenés en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Ahí está. Vamos a poner así. Profe, ¿Se entiende eso, no? Creo que es fácil. Es un producto vectorial y este sería el resultado correcto. Vamos a cambiar acá, vamos a dar una respuesta para... Siempre que te den un problema vos como ingeniero, vos tenés que dar una respuesta. Una respuesta categórica que le dice el profe Barreto. Y la respuesta categórica dice que el rotor de la función f, acordate vos que esa función f era un campo vectorial, en el punto 1, 2, 0, es un vector. Es un vector de componentes 4i menos 8j. Esta es la respuesta categórica desde el punto de vista matemático. Ahora, vos sos ingeniero, le tenés que dar una interpretación física. De todo lo que hemos recapitulado desde la clase pasada, vimos algo hoy otra vez, de lo que vas a leer y mucho después con respecto a divergencia y rotor, tenemos que dar una interpretación física o ingeniera. Lo que yo te puedo aportar es que observando el problema podemos decir lo siguiente, esto que vos estás viendo en pantalla. Que el rotor o el rotacional, acá le vamos a cambiar el signo, es un vector de coordenadas 1, 2, 0, digamos, siempre y cuando el campo vectorial F representara, por ejemplo, el campo de velocidades partículas de un fluido. El rotor en este caso va a referir al movimiento a una rotación alrededor de un eje para ese punto. Esto te lo voy a copiar ahí en el chat para que... Es una interpretación más que nosotros le tenemos que dar como ingenieros, digamos, al resultado que estamos obteniendo. Esto tiene una simulación que se puede hacer en GeoGebra. Bueno, yo ya no tuve tiempo de hacer la visualización. En todo caso, le voy a pedir a Medina a ver si puede hacer el mismo ejercicio, pero en GeoGebra. A mí ya no me dieron los tiempos, pero bueno, una captura de un ejercicio similar te daría más o menos eso. Eso sería la interpretación de un rotor. Obviamente para un determinado punto. En este punto que vos estás analizando, el punto de coordenadas 1, 2, 0. Hay que indicar el punto y ver dónde está el vector, que está asociado a ese campo vectorial. profe, ¿y la magnitud del vector S que hallamos ahí del rotor, qué vendría a Y representar? te da viste que es un vector que te indica la incidencia a rotar en torno a un determinado eje, ¿verdad? Y la magnitud, como vos estás bien diciendo, acuérdate que la magnitud de un vector te indica la intensidad del fenómeno que vos estás tratando de indicar. Entonces, esa magnitud de ese vector te está indicando justamente la intensidad con que está rotando las partículas del fluido en ese lugar. No sé si me entendés. Sí, ok, profe. Esto lo copié ya, chicos, en el chat. Sí, ahí está.
está en el chat la interpretación. Y bueno, y después tienen un ejercicio similar, muy parecido, son tareas para ustedes. Fíjense las demás actividades, estas son las actividades C, creo yo. Se movió nomás esto es la actividad C. Hay más ejercicios de divergencia y rotor. Ustedes tienen este fin de semana que es bastante largo. Vayan mirando ya estos ejercicios, cómo poder resolverlos, chicos. Cosa que el lunes, cuando se enfrente con el profesor Medina, si hace alguna de estas actividades, vayan controlando los ejercicios y si no coinciden, vayan preguntando, chicos, ¿por qué no coincidimos los resultados? ¿Sí? Profe, una consulta. Y van a ver Laplaciano también, van a ver Laplaciano. Eso ya para hoy yo no lo preparé, así que le voy a pedir al profe que lo preparen. Pero esas actividades de rotor y divergencia, las actividades C y D, vayan haciendo, chicos, ¿eh? Vayan haciendo porque ustedes ya vieron que es fácil calcular divergencia, es fácil calcular rotor. Creo que ustedes ya lo pueden ir haciendo solo. Sí, me preguntaste. Una Profe, chica me preguntó. el lunes tenemos clase con el profe Medina, porque creo que es feriado. Creo que es feriado. En todo caso, si él va a dar clase, le voy a decir que le avise. No sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o le va a comunicar a través de un mensajito por la plataforma, le va a llegar por mail si es que va a dar clase o no. Pero tengo entendido que es feriado. La verdad que no me comunico. Pero le voy a decir que avise. Si va a dar clase el lunes, que avise por la plataforma y te va a llegar un mail. ¿Sí? Dale, profe. Profe, tengo una consulta con respecto a una derivada. Con respecto a una derivada, ¿sí? Decime. Sí, donde había derivado, donde dice 3xz cuadrado por el diferencial de z en la parte de i. En esta actividad, Sí, en esa actividad. a ver, Acá donde está el i, digamos, me puso 4xy menos la derivada de z, 3xz cuadrado. acá en la de rotor, Sí, la de rotor exactamente. ahí te estoy mostrando en pantalla. ¿Me puedes decir Sí, en qué lo estoy término? viendo. Sí, lo estoy viendo. Por lo duda ahí no sería 2. No está el i. Ah, ¿dónde está en la dirección de I? Perdón. Sí, ¿Acá? justamente esa derivada. Ahí no sería A ver. 2z cuadrado por 3x, porque yo estoy derivando con respecto a z, no con respecto a x. No tendría que yo pasar el z adelante y derivar justamente con respecto a z. Sí. Lo que vos me estás diciendo es por qué da 6xz. Claro, porque sí, obviamente si yo derivo eso, con respecto a 3 me queda los 6, pero yo tengo que derivar Sí. con respecto a z y no con respecto a x. Puede Claro, ser. vos bajás el 2, ¿no es cierto? Y te Sí. queda 2z, ¿sí? Sí. Y el 3x quedaría... Y te queda 2z Delega, por sí. 3x, ¿viste? 2z por 3x. Y Exactamente. sería, claro, 2z por 3x, multiplicar los dos escalares sería 2 por 3, son 6. ¿No es cierto? Acá voy a hacer, a ver, acá te muestro. Esta derivada es el tema, ¿no es cierto? Acá te quedaría la constante tal cual como está, que es 3x. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora derivo la variable z. Sería 2 por z. ¿Me seguís? Sí. Ahora, como tengo los dos escalares, estoy tratando de reducir la ecuación, ¿verdad? Agrupar los valores que se puedan agrupar o reducir la ecuación, como quieras llamarlo. 3 por 2 son 6, ¿no es cierto? Sí. Y viste que, bueno, nosotros somos ingenieros y por ahí no le damos mucho artículo, pero los matemáticos dicen que tiene que existir un orden, ¿viste? Y el orden de la notación para las variables son variable x, que es la magnitud unidimensional o el eje horizontal sería de estudio. Después surge el plano al que se le adiciona al eje x, se le adiciona el eje vertical, el eje y, ¿no es cierto? Quiere decir que la segunda variable es la variable y, y la tercera variable es la variable z, ¿no es cierto? O sea que te exigen que exista un orden. Es por eso entonces que respetando el orden, queda el 6, se debería colocar, respetando el orden de las variables, la variable x y la variable z.
Variable i no tengo, por eso no lo pongo. Esto es lo mismo a lo que vos me estás diciendo. El resultado sería 6z, eso es lo que vos me decís, ¿verdad? 6z por x. Sí, o sea, lo Eso que yo está, sí, lo que yo está es lo diciendo mismo. es que, claro, que o sea, se derive con respecto únicamente a z y que digamos que del lado pues, no corresponde con respecto a la derivada, pero ahora me quedó más claro. Es una cuestión No, de orden, entonces. sí, es una cuestión de orden. Sí, es una cuestión de orden, de notación entre los matemáticos. Es por lo que te explicaba. Viste Claro. que viste cuando vos estudiabas campo numérico, por ejemplo, con el profesor, con el ingeniero Boggio, en análisis 1, te estoy llevando allá en los primeros conceptos de números naturales, números enteros y demás, ¿viste? Vos representabas eso, ese campo numérico representaba en la recta numérica. Y la recta numérica, ¿qué es? Es la representación unidimensional del valor numérico del escalar en este caso. ¿Y qué es eso? El eje X. Y justamente cuando vos querés representar un punto ya no sobre una sola dimensión, sino que lo querés llevar al plano, es lo que te estaba comentando, surge el segundo eje cartesiano, que es el eje Y, y así con el eje tercero, que es el eje Z. Es una cuestión de orden nada más. Perfecto. Gracias, profe. Dale, dale chicos. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No sé si queda algo pendiente. Cualquier duda en el foro de consulta durante la semana ahí me lo hacen saber y si puedo orientarlo para resolver. Traten de este fin de semana de ir viendo todas esas actividades que les estaba diciendo, ¿sí? Traten de hacer todas las actividades que puedan, de divergencia y de rotor, que tienen bastante allí en la guía de trabajos prácticos. Así que, digamos, tienen bastante tarea como para divertirse el fin de semana y cualquier cosa, estamos a la orden. Vale, profe, gracias. Que descansen chicos. Chao, hasta luego. Profe. Hasta luego. Sí.